despertarse intraoperatoriamente. Desgraciadamente puede pasar, pero gracias a los monitores que tenemos actualmente es muy difícil que pase porque monitorizamos la profundidad anestésica. Entonces, el mito de cómo calculas la anestesia para que dure toda la cirugía, no. Pongo la anestesia y me piro, tú pones una dosis, lo duermes al paciente y luego tienes que mantenerlo mientras alguien le está operando. Estamos presentes durante toda la cirugía. Hay una parte que ya eso es propia del ser humano, que es el transmitirle cariño, tranquilidad, empatía. Es una situación de vulnerabilidad, o sea, yo digo, el paciente está desnudo, debajo de una sábana, con miedo, porque forma parte también del acto anestésico, de que se duerma tranquilo. Incluso hay veces que les ponemos ¿qué música te gusta? Pues es una pregunta un poco complicada. Cualquier mujer que haya dado a luz creo que estaría de acuerdo conmigo que es un gran invento. Buenos días, familia, bienvenidos un día más a Saperaude. En este episodio número 9, el tercero de la segunda temporada, tenemos el placer de invitar a este espacio a Patricia Navarro, anestesista durante más de 9 años en un hospital madrileño. Bienvenida, Patricia, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Es un placer tenerte en nuestra casa y la primera pregunta que siempre le hacemos a nuestros entrevistados es ¿quién es Patricia Navarro? Bueno, pues soy una mujer de 34 años. Como bien habéis dicho, pues soy anestesista, 4 años de residencia aquí en Madrid y luego pues llevo ya 5 años ejerciendo la profesión. Soy madre de 2 niñas pequeñas, soy mujer de un marido estupendo y soy católica, que eso también me define, y pues son así mis entornos de... Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, en tu profesión como anestesista, mucha gente no conoce mucho ese rol, ¿no? Porque es normalmente con quien tienes relación, ¿no? Cuando estás malo, pues será, pues yo qué sé, con el cirujano, con el doctor que te viene, con la enfermera, lo que sea. ¿Cómo es el día a día de un anestesista? ¿Qué tareas realizas durante el día? Pues efectivamente el anestesista es un poco la anestesia, ¿no? Es la gran desconocida, yo creo, pero incluso dentro de los médicos muchas veces no saben todo lo que hacemos, a todo lo que nos dedicamos. Entonces, bueno, nuestra labor principal es en el ámbito quirúrgico, en el quirófano. Eres la primera persona a la que ve el paciente, a la primera también a la que ve una vez que se despierta. A la que te echan la culpa. Y lo mejor de todo esto es que no se va a acordar de ti. Entonces, significa que has hecho bien tu trabajo si no se acuerda de ti. Y efectivamente, la persona de referencia, que luego también es la que le va a seguir después de la cirugía en las consultas, pues es el cirujano, pero el anestesista, pues en el momento importante del día de la cirugía, pues tiene una función que yo creo que es, bueno... Yo digo muchas veces que es como un mal necesario, o sea, es algo que hay que pasar para que pueda ser operado. Entonces lo que hacemos es mantener con vida al paciente mientras el cirujano le está agrediendo, ¿no? entre comillas, mientras le está pues operando. Le mantenemos con vida, que no le duela y que luego no tenga conciencia de todo ello. Además de la labor que hacemos en el quirófano, tenemos cada vez más actividad fuera de quirófano. Hacemos muchísimas sedaciones, sobre todo en el ámbito, se llama anestesia fuera de quirófano. Radiología intervencionista, cateterismos, endoscopias, litotricias de los urólogos, resonancias magnéticas para pacientes que tengan mucha claustrofobia, que no soporten la máquina. Ahí estamos. ¿Y esas anestesias son completas o serán parciales simplemente, ¿no? Suelen ser sedaciones, pero también podemos hacer anestesias generales, puedes hacer cualquier tipo de anestesia. Mientras tengas el equipo de seguridad necesario para poder hacer una anestesia general, adelante. Y luego dentro de la anestesia hay como otra subespecialidad que es el dolor, las unidades del dolor que la llevan anestesistas. Esos son anestesistas que se especializan en el manejo del dolor crónico. Y luego también estamos en las reanimaciones. Las reanimaciones son como las UBIs, pero de pacientes posquirúrgicos. Y eso en la mayoría de los hospitales en España también lo llevamos los anestesistas. ¿Y los paliativos?
Los paliativos no, los paliativos lo hacen sobre todo médicos de familia, internistas, que también hacen un máster y se especializan en cuidados paliativos. Y en la especialidad de dolor crónico, ¿cómo, o sea, ¿en qué rol toma el anestesista? ¿Cómo realizas más o menos si tienes...? Pues te viene un paciente, te dice que yo no hago dolor, pero vamos, sí que durante la residencia roté y bueno, tengo compañeros que se dedican a ello. El paciente llega, te explica el dolor, identifican qué tipo de dolor es, las características, localización y demás, y luego pues empiezan con tratamientos más conservadores, fármacos, una batería de fármacos impresionante, y luego hay veces que realizan técnicas de bloqueos nerviosos, infiltrando corticoides anestésico locales en los lugares donde tienen que ponerlos para paliar ese dolor. No curan, pero sí lo disminuyen. Muchas veces no consiguen llegar al dolor cero porque no tratan la causa. Es como poner un parche, pero mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes. ¿Y la diferencia entre anestesia y sedación es en la sustancia o es también en la dosis? Una sedación intentas que el paciente mantenga la ventilación espontánea, ¿vale? Pero no tenga conciencia de lo que está ocurriendo. Una anestesia general es que lo dejas totalmente en apnea, lo dejas totalmente sin conciencia y entonces ya ahí hay que hacer otras cosas pues, para que pueda alguien respirar por él, la máquina, nosotros asistiéndole. Y esa es fundamentalmente la diferencia. Pues es muchísimo más Pero complejo. todo eso depende, pues sí, de la dosis que tú le pongas, vas calculando y vas viendo cómo va respondiendo el paciente. Hay una cosa de la anestesia que me encanta, que tiene pues, pura ciencia, ¿vale? Pero tiene una parte de arte, ¿no? De hacerte con el paciente, de conocerle, de saber cómo va o predecir cómo va a responder a las dosis que tú le vas a poner. Pero vamos, sobre todo es ciencia. Yo, de residente recién entrada, a un adjunto que yo estaba alucinada, ¿no? Con la especialidad, y le dije, es que esto parece magia. De cero a nada. Y me mira y me dice, no es magia, es ciencia. Y ya dije, toda la razón, ya está. Sí, aunque bueno, es verdad que a veces la ciencia tiene parte mágica, no sé qué. Todo tiene algo de arte. ¿No? Sí, no sabemos realmente qué está pasando, ¿no? ¿En qué estado está? O sea, bueno, intentamos entender. En qué sueña, porque los pacientes sueñan, se despiertan. Muchas veces les decimos que piensen en algo agradable porque con eso van a soñar. Si se duermen nerviosos, se van a despertar nerviosos. No saben que el cerebro es un misterio, ¿no? Sí, de hecho, de la ciencia, del cuerpo es lo que menos se conoce. O sea, se conoce bastante, pero no el subconsciente y todo eso al final es... Y bueno, ¿qué características crees que se necesitan para ser buen anestesista? Pues, bueno, por supuesto el conocimiento científico, ¿vale? Se necesita saber mucha fisiología del cuerpo humano, anatomía, mucha farmacología, algo de física, ¿vale? De las máquinas que utilizamos. Por supuesto eso, conocimiento científico, ¿no? Y luego, características personales, yo creo que liderazgo, porque al final es como eres el médico del quirófano, eres el referente, ¿no? El cirujano, y tiene que ser así, está a su rodilla, a su intestino, tiene que estar concentrado en eso. El anestesista está a todo lo demás, coordinando un equipo. En quirófano trabaja mucha gente, desde eso, anestesista cirujano, enfermería, auxiliares, celadores, técnico de rayos, la señora de la limpieza también, que entre quirófanos, o sea, trabajamos muchos y trabajamos coordinados, todo por el paciente. Y eso muchas veces es el propio anestesista el que lo coordina. Entonces el liderazgo es muy importante y luego en situaciones de crisis el que toma las riendas es el anestesista. Humildad. También tenemos que conocer nuestros límites, porque al igual que es un trabajo muy individual, estamos solos en el quirófano. Muchas veces me río, digo, aquí hay 3 cirujanos, 3 enfermeros, 2 auxiliares y está un anestesista. Pero a la hora de entonces es muy individual, pero por otro lado
tienes que conocer tus límites. Y en un momento que te sobrepase una situación o que no sepas o que no te salga una técnica, saber pedir ayuda es muy importante. Entonces eso, ser humilde en ese sentido es muy importante. Saber pedir ayuda y cuándo pedirla es fundamental. No te la juegas con el paciente. En los momentos en los que no necesitas algo de ayuda, ¿a quién recurres más? Cuando necesito ayuda, al compañero que tengas al lado. A cualquiera, sea cual sea la especialidad. No, de anestesista. Sí, sobre todo porque siempre digo que hablas el mismo idioma. Tú le explicas la situación y él enseguida, muchas veces es como le explicas, imagínate, te satura el paciente, has tomado una serie de medidas, no mejora. Dices, que venga alguien y que me dé luz, a lo mejor se le ocurrió otra cosa, que se me ha olvidado o se me está escapando algo. Entonces un compañero anestesista va a hablar el mismo idioma que tú. Entonces, pues, o la guardia o el compañero que tengas al lado. Normalmente tenéis, o sea, sois 2 en el turno o 3 o varios. Bueno, por las mañanas trabajan, según los quirófanos que hay en cada hospital, pues 17 quirófanos. Y siempre sueles tener a alguien al lado. Si estás, imagínate, pues una tarde igual o más o solo, pues llamas al personal de guardia. Y es que cuando un anestesista pide ayuda aparecen 20. Muchas veces, de hecho, tienes que dar un paso atrás cuando ves que hay 20 anestesistas porque satura y es mucho más difícil de gestionar la situación. ¿Y crees que la anestesia es también de esas disciplinas que hay que estar siempre formándose? Que se actualiza y estar siempre Por supuesto, hay que estar, pero en la medicina, o en casi todos los trabajos, ¿no? Pero en medicina creo que especialmente hay que estar actualizándose, hay que estar estudiando. Luego las cosas se olvidan también, entonces tienes que recordar, repasar. Si tienes una cirugía un poco más compleja, un paciente un poco más complejo, con una enfermedad que igual no es tan común, te lo tienes que estudiar, te lo tienes que repasar, te lo tienes que preparar. Entonces, sí. ¿Tenéis algún tiempo durante el turno o durante las horas de trabajo para que tenéis simplemente horas para repasar formación o lo que sea? Esto siempre me ha resultado curioso. ¿O pues suele ser en casa? Suele ser en casa. Es cierto que durante la cirugía, si todo va bien, estás muy pendiente, te permite, pues sí, repasarte alguna cosita. Pero normalmente, y sobre todo si lo quieres preparar antes del paciente, pues lo haces en casa y te vienes con tus ideas, tus puntos clave, sí, preparados. Muy bien. Y una de las cosas que, claro, porque al final es muy sensible, ¿no? La anestesia, cuando estás bajo los efectos de la anestesia, estás en tu momento más, no crítico, sino más, ¿cómo lo diría yo? Expuesto, ¿no? Vulnerable, exacto. Y hay muchísimos mitos. Yo qué sé, cuando me estaba informando para la entrevista, por ejemplo, pues me puedo despertar durante la anestesia o me puedo quedar en quirófano muerto por la anestesia. ¿Qué mito o idea errónea sobre tu trabajo te gustaría, o varios, ¿no? te gustaría aclarar en esta entrevista? Bueno, pues lo que he explicado antes, de que somos los primeros que vemos al paciente, que no estamos solo en pongo la anestesia y me piro, porque muchas veces es como, ¿y cómo calculas la anestesia para toda la cirugía? No, tú pones una dosis, lo duermes al paciente y luego tienes que mantenerlo mientras alguien le está operando. Todo eso luego produce cambios fisiológicos que tú tienes que estar pendiente y tienes que saber actuar en función de lo que vayan haciendo. Entonces estamos presentes durante toda la cirugía. ¿Tienes como un monitor que va monitoreando? Tenemos 20 millones de monitores. Tenemos una monitorización estándar, ¿vale? Que pues es tensión, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, ¿vale? Un electrocardiograma, bueno, todo eso es lo mínimo siempre que hay que tener, incluso para lo que hablábamos antes de una sedación. Y luego puedes ampliar y cada vez más. Por eso también eso forma parte también de estar actualizando. Te salen nuevos monitores, podemos monitorizar ahora mismo incluso el dolor. Hay máquinas que según la respuesta pues, de la pupila de tal, te dice si el paciente está percibiendo o no está percibiendo dolor. Estos monitores, todos. Entonces, el mito de cómo calculas la anestesia para que dure toda la cirugía, no. Tú pones esto y luego vas poniendo
¿Y cómo sabes cuándo tienes que se va a despertar? Pues cuando termina la cirugía, tú cortas tus fármacos y esperas a que el paciente los metabolice y vaya recuperando su situación, su situación basal, vamos. Luego me hace mucha gracia muchos pacientes de, no, es que yo vomito la anestesia. No, la anestesia no se vomita. Es que yo la orino. No, tampoco se orina. Metabolizamos, si vomitas después de la anestesia, es un efecto, son las náuseas y los vómitos postoperatorios que intentamos siempre que no se produzcan, son efectos de los fármacos que ponemos. Pero no se vomita la anestesia. Hasta que no la vomite no me voy a despertar. No, eso no es así. Vomitar dormido, yo de momento no he escuchado nada. No, una vez despierto, despierto. Luego, lo de despertarse intraoperatoriamente. Desgraciadamente puede pasar, pero gracias a los monitores que tenemos actualmente es muy difícil que pase porque monitorizamos la profundidad anestésica y es bastante complicado que pase. ¿Vale? Y si pasa, es un efecto adverso y hay que tomar medidas para cuidar a ese paciente y hacerle un seguimiento, ¿vale? Sí, supongo que será muy individualizado, ¿no? Por paciente. Hay gente que tendrá más resistencia a pero tú eso lo tienes controlado. O sea, monitorizando las constantes vitales, la dosis que le estás poniendo y monitorizando la profundidad anestésica, es muy complicado que se te despierte un paciente si tú estás pendiente, ¿vale? Pero por poder puede ocurrir, imagínate, es que no quiero asustar a la gente, pero que la vía se haya ido y tú piensas que le está pasando el anestésico y no le está pasando. Bueno, pues, y se despierta. Lo detectas pues por cómo va a responder el paciente, tú tomas las medidas necesarias y cuando se despierte el paciente le preguntas y le historias y qué recuerda y qué tal, y pides una interconsulta psiquiátrica porque es lo que hay que hacer, porque a lo mejor tiene un tipo de estrés que hay que tratarlo. Es muy infrecuente que esto ocurra, es muy, muy infrecuente. Y lo de quedarse en el quirófano, hombre, pues también depende del tipo de paciente, del tipo de cirugía. Desde luego, una persona de 25 años sana, pues no debería pasar. Pueden pasar cosas. O sea, yo siempre digo que el riesgo cero no existe, que siempre que entramos en un quirófano estamos asumiendo unos riesgos. Puedes tener muchos billetes, muchas papeletas de que te ocurra algo. Si eres muy mayor, tienes muchos antecedentes graves o estás en una situación muy grave, bueno, pues es evidente, claro. Entonces nosotros evaluamos. También eso es otra cosa que hacemos, que no lo he comentado, antes de cualquier cirugía un paciente tiene que pasar por una consulta de preanestesia, donde recopilamos los antecedentes, revisamos pruebas complementarias y hacemos una evaluación del riesgo quirúrgico que ese paciente tiene, además de explicarle el tipo de anestesia que probablemente vaya a recibir. Entonces, pues nosotros damos una estimación del riesgo quirúrgico de esa persona. Luego hay cirugías, imagínate una persona que tiene un riesgo elevadísimo y la cirugía es de quitarme un lipoma del brazo, pues oiga, señor, a lo mejor puede vivir con el bulto en el brazo. Porque vamos a asumir unos riesgos que no merecen la pena. Si lo que tiene es un cáncer, pues vamos a asumir el riesgo. Claro. Al final, siempre un equilibrio y una balanza. Muy bien. ¿Y cuáles dirías que son los mayores riesgos que podría uno enfrentar a la hora de recibir anestesia? Pues depresión respiratoria, depresión cardiovascular, sobre todo eso, pero para eso estamos nosotros ahí, para que todo eso no ocurra. Luego un momento importante es el momento de la intubación. Casi todas las anestesias generales, duermes al paciente, se queda en apnea y lo vas a conectar a una máquina para que respire por él. Entonces en ese momento tú tienes que introducir, en la mayoría, ¿vale? Hay muchas variantes, pero introducir un tubo en la tráquea. Entonces, eso es una maniobra que no siempre es sencilla, también según la anatomía del paciente. Eso también lo valoramos antes de meter al paciente a quirófano. Si prevés que te puede costar, tienes ya tu plan A, B, C, D en la cabeza. Y si no, pides ayuda también. El problema es cuando te encuentras con una vía aérea que decimos difícil, que no te esperabas, ¿vale?
Entonces, eso es un momento crítico. Bueno, son riesgos que puedes... ¿Cómo podemos prepararnos mejor para una anestesia? ¿Cuáles son los factores que dirías que...? Pues no sé, yo hay veces que no te pregunta que si fumas, que si no. Hay gente que intenta mentir a veces porque piensa que... No hay que pero entonces mentir. seguro privado dice, no, a lo mejor me van a cobrar más, no sé qué. Entonces... No hay que mentir. No hay que mentir. Hay que incluso drogas... Cualquier cosa. Cualquier cosa no, porque influye. El otro día sí que tuve una paciente que antes de pasar... Me fumo un porro al día. Lo tengo que decir, ¿no? Y yo sí, lo tengo que decir. Por supuesto, ¿no? Porque influye, claro que influye. ¿Cómo venir preparado? Y ahora se está trabajando además mucho en eso, en que los pacientes vengan bien preparados al quirófano. Se llama prehabilitación. Nada de tóxicos, tabaco, alcohol, drogas, disminuirlos. Ejercicio físico y una buena nutrición. Venir con masa muscular en su sitio. Entonces, pacientes que se tienen que intervenir de un cáncer de colon, por ejemplo, que igual vienen desnutridos por la propia patología. ¿Los mandáis al gimnasio? Los mandamos a rehabilitación y les enseñan ejercicios. Tampoco es cuestión de pasar de 0 a 100, pero igual caminar media hora al día, pues hace que el día de la cirugía venga mejor y sobre todo se recupere mejor después de la cirugía, o una dieta más rica en proteínas. Entonces les hacen los endocrinos una evaluación. Todo eso son formas de... Hay gente, pues por ejemplo, vosotros no tendríais que hacer nada, o sea, sí. Y luego, por supuesto, pero eso siempre, las ayunas. Hay que ir en ayunas a una cirugía. ¿Y eso por qué? Pues por lo que comento, que cuando tú duermes al paciente, si el estómago está lleno, puede venir parte del contenido del estómago y puede entrar en los pulmones. Entonces tendríamos una broncoaspiración, una neumonía, y eso sí que es un riesgo. Entonces, por ejemplo, no se mienten las ayunas. ¿Ha desayunado? Un café. ¿Un café con algo más? Galletas. Bueno, sí, una tostada. Pues señor, no se puede operar. Hay que esperar. Porque, y ha dicho, dice, lo tenía que decir, lo tiene que decir, porque es que si no vamos, claro, o sea, el principal implicado es él. Luego el más rato se lo va a llevar el anestesista, pero el que va a sufrir las consecuencias más graves es él. Pero para una sedación y para todo hay que ir en mínimo 6 horas de ayunas. Sí. Vamos a debatir un poco algo siempre en relación con tu rol en el concepto de anestesistas. ¿Qué crees que se debería cambiar en el sistema sanitario actual, ¿no? para apoyaros más, para que funcione mejor operacionalmente? Pues yo creo que hay varios puntos, pero no sé si os referís exclusivamente de anestesia o un poco del sistema en general. Del gremio médico, ¿no? Sí, ambas. Pues en España yo creo que en parte el salario, porque nuestro salario depende fundamentalmente, de las guardias. O sea, la mitad de nuestro sueldo es nuestra actividad y la otra mitad son las guardias, prácticamente. Entonces, que tu sueldo dependa de turnos de 24 horas, porque las guardias, que es otra cosa que es un tema muy pejigoso, es un tema muy discutible, con mucha disparidad de opiniones, pero los turnos de 24 horas son bastante paliza. Es verdad que si la noche es tranquila, pues tú tienes una habitación de guardia donde puedes descansar. Y si hay algo, te despiertas y allá que vas. Muchas veces allá que vas de 0 a 100. Claro. O sea, que si es una emergencia, corres. Pasas de estar en el sueño más profundo de suena el busca y estás ya con la zapatilla puesta y saliendo corriendo, ¿no? Son cansadas y yo creo que impiden que ofrezcas una calidad asistencial, sí, por las noches. Pero las necesitamos para que nuestro sueldo sea un poco más competitivo. Claro. Entonces, luego, los contratos que tenemos. Yo me siento una afortunada porque con la edad que tengo un contrato fijo y eso es de ser afortunado sí. O sea, tienes compañeros en otros centros con contratos que van firmando de 3 meses en 3 meses. Pero habiendo pasado el MIR y habiendo pasado el MIR, echas el currículum, que la forma de echar el currículum también es ir
al jefe de servicio con del hospital donde te gustaría trabajar y se lo entregas. No hay ni LinkedIn ni cosas así. Y muchas veces el boca a boca de, oye, tengo un amigo, ¿qué tal si aquí estáis buscando gente? Esta persona creo que puede ser buena. Y luego pues es saber qué te ofrecen. Entonces, o sustituciones, bajas a maternidad. Pues eso, tengo un contrato de 6 meses. Luego no sé si te voy a poder prolongar. No depende de los jefes de servicio, ¿eh? No. Depende de lo que ofrezca recursos humanos y de el dinero que haya, básicamente, de los contratos que haya. Entonces, eso... Yo es que pensaba que una vez que pasabas el MIR como una posición, ¿no? El MIR es una oposición a medias, o sea, es una oposición para tu plaza de residencia, que son 4 años o 5 años, según la especialidad que sea, 4 o 5 años de estabilidad. Y eres médico en formación. O sea, tú estás cobrando un sueldo por trabajar, pero también te estás formando. Y en ese sentido también creo que somos muy afortunados porque se trabaja muchísimo, se estudia muchísimo de residencia, se pringa y se muchísimo, pero tienes cierta estabilidad durante 4 o 5 años. Ahora terminas la residencia, gracias, palmadita en la espalda, y ahora búscate la vida. Puedes quedarte en tu mismo hospital donde has hecho la residencia o puedes buscar otro hospital, otra comunidad o lo que quieras. O incluso compañeros que se han buscado otra vida y están en consultoría ahora mismo porque acabaron de la asistencia hasta aquí. Y ya es lo que te ofrezcan. Y luego hay especialidades con más y con menos trabajo. Anestesia ahora mismo está en una situación muy buena. ¿Y los salarios? Porque constantemente has repetido, depende de lo que te ofrezcan, ¿son dependientes? No, que ofrezcan de contrato. Vale. No, los salarios, si es la sanidad pública, claro. está regulado. ¿En todas las comunidades es la misma? No, eso claro. También cambia, porque como la sanidad no está... Sí, es autonómica. Está centralizada. Bueno, y tiene sentido, porque también, o sea, no cuesta lo mismo vivir en Madrid que vivir en una comunidad autónoma, ¿no? Ya, pero Igual no estar influenciado por eso. No, hay comunidades en las que se cobra un poco más que en otras. A mí el rol del anestesista, ¿no? Me parece que... No sé si os lo he explicado bien, todo el tema del anestesista, lo que hacemos, sí. lo que... Yo lo tengo claro. Me parece que es un rol con mucho estrés y ya no necesariamente por la carga de trabajo, que puede que también, sino también por la responsabilidad que conlleva tener a un paciente, eso, pues dormido. Entre la vida y el dormido. Es mucha responsabilidad, efectivamente. Yo siempre... Porque me lo describí así también, cuando quería elegir especialidad, una vez que tienes el MIR, pues hablas con mucha gente, ¿no? Y hablé con una anestesista, la madre de una amiga mía, me lo describió así y se ha cumplido. Y es 80-90% aburrimiento, la anestesia, y un 10% de pánico, ¿no? Entonces, si todo va bien, estás a gusto, estás tranquilo, entonces no tienes mucho estrés. Ajá. Ese 10% de pánico es de pánico, o sea, es de hay que actuar ya, hay que hacer ya y porque si no hay consecuencias muy graves, pues no poder intubar, que ese tipo tense, que esté sangrando a lo bestia el paciente y tengas que tú ir pidiendo la sangre, poniendo volumen, cogiendo 1000 historias, pues todo eso son momentos de mucho estrés. ¿Y algún consejo para alguien de cómo gestionar estas situaciones? ¿No? Se aprende. Yo pensaba que no iba a saber gestionarlo y al final eso se entrena. Parte que va implícito, ¿no?, en la persona, pero todo esto se puede entrenar también. En muchos sitios se hacen simulaciones bastante logradas de situaciones críticas, que decimos, ¿no?, de situaciones de crisis, y eso se entrena y conociendo lo que puede estar ocurriendo, pues tú empiezas a poner una serie de medidas, a liderar, a mandar, y luego tienes que intentar que no parecer que estás histérico, o sea que claro, si ya eres tú la mantener, claro, el resto ya se... hay que intentar mantener cierta calma con diligencia, ¿no?, que es otra de las características de un anestesista, que tiene que ser diligente, tiene que saber lo que está haciendo.
y mucha comunicación, mucha comunicación con el resto del equipo. Y eso al final se entrena, se trabaja y se aprende. Y efectivamente también puede ocurrirte momentos que te quedes bloqueado, pues porque es tu situación personal o porque la situación en ese momento te está desbordando. Se pide ayuda, o sea, es que llega otro y pierdes tú el liderazgo y toma otro compañero las riendas. Bueno, Entonces, ¿alguna vez has tenido, evidentemente no con pelos y señales, porque si no, has tenido que tomar una decisión en segundos que te haya marcado la diferencia en la vida de un paciente? Sí, o sea, sí, he tenido situaciones críticas de... Me acuerdo, tengo la ventaja de que se me olvida muchas veces algo del hospital y consigo desconectar bastante, ¿no? Está muy bien. Pero sí que hay ciertos pacientes que te acuerdas, ¿no? Pues eso, un paciente que se le cerró la glotis en el momento de la intubación, entonces empezó a desaturar muy rápido y enseguida tuve que intubarlo muy rápido porque si no se podía parar. Un paciente que estaba muy malito, pues tenía una traqueotomía, me acuerdo, y al conectarlo, como que la tráquea también se le pegó y no había manera de que le entrara el aire, en los pulmones. Y se paró, pero lo conseguimos, ya pedí ayuda y que entre los compañeros conseguimos reanimarlo y salió adelante. Sí, situaciones de la bradicardia, ¿no? Que la frecuencia cardíaca va bajando, de repente lo estás viendo y dices, tienes que poner la medicación en ese momento oportuna, porque si no, pues se puede parar. ¿Adrenalina será eso? La adrenalina la ponemos, pero en contadas ocasiones, otro tipo de fármacos. Okay. Luego puedes tener situaciones de crisis de un shock anafiláctico. Eso a mí una anafilaxia no he llegado a tener, pero te puede pasar. Okay. Por como determinar qué es un shock anafiláctico. Pues es una alergia a algún fármaco o imagínate al látex. Ahora le pasó con el kiwi, y tuvo que venir la ambulancia. Sí, y se te puede cerrar, se te inflama todo y no te entra el aire. Y luego pues se produce una respuesta inflamatoria tan brutal en tu cuerpo que te puedes hipotensar, sí, es muy grave. Y ahí la adrenalina... La adrenalina va que vamos. La adrenalina ahí tiene un papel importante. A mí, una de las cosas que me he dado cuenta ahora mientras comentabas estas situaciones, y creo que se habla poco, es la importancia de la salud mental, ¿no? Con todo el ámbito médico, porque supongo que para mucha gente todo esto puede ser a veces traumático y no sé, ¿tenéis alguien con quien compartirlo? O sea, ¿lo hacéis entre compañeros o no? Pues nos desahogamos mucho entre compañeros. Ajá. Cuando has tenido un día un poco esto, pues coges y dices, mira lo que me ha pasado, o pues sí, nos tenemos que cuidar en ese sentido. Hay una cultura de seguridad y que sobre todo nace en el mundo médico, ¿no? Pero sobre todo nació en la anestesia. Copiamos un modelo de los pilotos. Vale, entonces todo el tema de seguridad dentro del quirófano es fundamental y eso los anestesistas tenemos gran parte de responsabilidad con todo ello. Y dentro de la seguridad, cuando ocurre un incidente crítico, hay una cosa que se llama segundas víctimas. Y la segunda víctima muchas veces es el médico implicado. Y hay que establecer un protocolo de cuidar a esa persona y ver cómo está y cómo evoluciona. Y muy importante eso, recalcar el tema de la seguridad, los chequeos. Preguntamos 20 veces al paciente si tiene alergias, si está en ayunas, si es... Sí, como tener un manual. Un checklist, es que se llama checklist, claro. Además. Antes de entrar en el quirófano hay un checklist y Si toma algún anticoagulante, si se tiene que tomar alguna pastilla, si lleva prótesis dental. Sí, claro, o sea, hay que quitársela. O sea, es un chequeo, tic, 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 tic. Y
Y el anestesista en la seguridad, los anestesistas somos pioneros en seguridad, ¿no? Dentro del quirófano. Somos los que nos encargamos de todo ello. Dentro de esta innovación dentro del ámbito de la seguridad, ¿cómo ha cambiado la anestesiología con el tiempo y qué crees que cambiará en los próximos? Bueno, ha cambiado. Muchísimo. Es verdad que yo he vivido ya la era de moderno, todo, claro. Pero sí que me cuentan, ¿no? En adjuntos que he tenido, que sedaciones, por ejemplo, para monitorizar si estaba respirando, ponían un espejo o un papelito encima del pecho del paciente en anestesia fuera de quirófano para ver si levantaba o no. Todo eso ya no se hace así. Pues gracias a los monitores que tenemos, los fármacos que tenemos que también pues son más específicos. Sobre todo la monitorización. Y luego otra cosa que ha evolucionado mucho y que nos afecta mucho a los anestesistas son las técnicas quirúrgicas. Ahora se intenta ser mucho menos invasivo que antes. La laparoscopia, la cirugía robótica, todo eso disminuye mucho pues el estrés, la respuesta inflamatoria, todo eso, y a nosotros nos afecta. Entonces la evolución va en conjunto de la anestesia con las técnicas quirúrgicas, con la monitorización. ¿Y cómo creo que va a cambiar? Pues está cambiando. Pues eso, con monitores más modernos que te predicen cómo puede responder, más predictivo todo, más al futuro. El otro día nos presentaban unos respiradores y que pues para en reanimación, ¿no? Un paciente que ya ha tomado mucho tiempo, para pasar a despertarle, predecir unos modos de ventilación que te van a decir si va a respirar espontáneamente bien o no. Claro. ¿Crees que ella podrá reemplazar el rol del anestesista? Reemplazar no, porque se necesita un humano. O sea, y yo creo que la IA está muy bien, pero que el ser humano es una máquina perfecta y somos insustituibles, ¿no? Pero ayudar, sí. Y que a lo mejor, y esto espero que sea imagino que será dentro de muchos años, a lo mejor que haya máquinas, ¿no? Que esto ya son elucubraciones mías, pero que puedan ir administrando los fármacos y que igual un anestesista en varios quirófanos con una persona pendiente, ¿no? Igual un técnico, que no hace falta que sea un médico anestesista, pero esto son ya elucubraciones mías que yo decía, llegará, y a veces me río, ¿no? Llegará el teletrabajo para el anestesista. Estar en casa con el monitor, darle al botón y venga, y ponle un chupito de tal. Mejoraría mucho la conciliación. Con una persona ahí para varios quirófanos, pues si hay algo y el otro desde casa controlando, no lo sé, nada. Al final no sé si lo veremos. Al final es una disciplina muy humana. Al final tienes que, cuando se despierta el humano, si ve un robot, pues no sé, ¿sabes? Como ponerte, monitorizar todo y manejar los medicamentos que le vas inyectando y que sea todo un poco más predictivo, pero también necesitan a gente que acompañe. Imposible, reemplazar, imposible. Y luego también porque hay una parte que ya eso es pues eso, propia del ser humano, que es el transmitirle cariño, tranquilidad, empatía. Lo que habéis hablado es una situación de vulnerabilidad. O sea, yo digo, el paciente está desnudo, debajo de una sábana, con miedo, que se van a intervenir, no sabe qué le va a pasar, cómo va a salir. Es la primera persona que diga, hola, voy a ser tu anestesista, me llamo no sé quién, te voy a hacer tal, le explicas y le tranquilo, que va a ir todo bien. Todo va a salir bien, cuando te despiertes vas a tener la pierna vendada, te preocupes, vas a notar tal, explicarle y transmitir mucha calma y mucha tranquilidad, porque forma parte también del acto anestésico, de que se duerma tranquilo. Incluso hay veces que les ponemos qué música te gusta y les duermes con una canción que les guste, que les relaje. Qué guay. Hemos hablado un poco del futuro, ¿no? de la anestesia, pero a mí también me intriga un poco cómo fue el inicio, en el sentido de que antes se hacían operaciones sin ningún tipo de anestesia o se empezó con plantas naturales o no, o es algo que... Pues mira, el otro día se celebró el Día del Anestesista, el 16 de octubre. Se hizo la primera anestesia, no recuerdo el año, 1800
No me acuerdo. Por ahí. No hace tanto Sí. tampoco, pero sí. Con éter, con gas, ¿no? Ya se me olvidó la pregunta. De la historia un poco, o sea, de cómo empezó la anestesia, ¿no? Que antes las operaciones eran con gente despierta. Bueno, sé que hay una historia, por ejemplo, de un médico que se opera a sí mismo, pero... Sí, pues se hacían muchos procedimientos sin anestesia. Si preguntáis a vuestros abuelos, tíos, las amígdalas, con 5 años las quitaban a pelo, así, raca, raca. Ahora no, los metemos en quirófano, las colonoscopias se hacían a pelo también. Ahora y las gastroscopias ahora se sedan. Entonces sí que había procedimientos que se hacían a lo bestia. Es que ahora ya estas sedaciones para implantes, o sea, en el dentista puedes tener un anestesista si lo solicitas y tal. Y luego, vamos, la evolución ha sido pues brutal, y luego pues fármacos que te podían sentar fatal y ahora ya se evolucionaron. Es todo más individualizado. Sí, yo veía como estos, no robots, pero como estas cápsulas que llevan el fármaco dentro y que solo se libera en el sitio Bombas, específico. ¿no? Que es como más, sí, porque... Has mencionado, ¿no? Lo duro que puede ser trabajar de médico con las guardias. ¿Cómo consigues tú equilibrar tu vida profesional y tu vida personal? Bueno, primero porque me encanta mi profesión, o sea, me gusta muchísimo, y pues soy muy organizada, es verdad, pero tengo ayuda también, tengo 2 niñas, entonces los turnos de 24 horas pues tengo que tener a alguien, mi marido por supuesto, pero él también tiene un trabajo exigente de llegar a las 8 de la tarde a casa, entonces ese rato pues, o abuelos que tenemos la suerte de tenerlos cerca, y luego con una persona en casa que es mi mano derecha, mi izquierda, y todo, que me ayuda muchísimo, y planificándome, organizando, saber lo que tengo. Y es verdad que igual que cuando salgo del hospital desconecto bastante, cuando estoy en el hospital muchas veces se me olvida hasta llamar a casa. Porque, ¿qué tal el colegio? ¿Qué tal ha ido? Porque estoy bastante concentrada en... Pues eso está muy bien, ¿no? Al final nosotros hemos estado en lo que hago. muchísimo en muchos episodios sobre la importancia de la atención, cómo se pierde la atención durante, yo qué sé, pues bueno, en específico con las redes sociales, pero bueno, la importancia de la atención y el saber dónde estás y el centrarte dónde estás actualmente. Entonces eso, planificándome y teniendo cobertura en casa, pero y disfrutando de estar en el hospital y de salir del hospital. Me imagino que un hospital será como, también tendréis vida social después del trabajo, con los trabajadores, evidentemente. Con los y durante, también durante la jornada laboral, pues igual, sí, tienes un ratito, hay días que no, pero hay algún día que igual tienes más tranquilo y que sí, que te tomas un café con los compañeros y eso, y te relajas, te desahogas. Luego, pues sí, organizamos... sobre todo los residentes son los que dan mucha vida, ¿no? Que sí, bienvenida de residentes, despedida de residentes. Claro. El mes que viene tengo una jubilación de un compañero y la cena de Navidad. Entonces sí que también esta semana han llegado unos compañeros nuevos, han organizado unas cervezas pues para conocernos mejor, para vernos. Sí, al final pasamos mucho tiempo juntos. Ellos te entienden mejor que cualquier otra persona muchas veces por el día que has tenido o por lo que has pasado, ¿no? En ese momento te va a entender mejor. Yo se lo explico a mi marido y no, pues entiendo que estés fastidiada hoy, pero no entiendo exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero un compañero que sabe que ha pasado por eso, sí. Entonces eso une mucho. Claro. Mucho. Vale, esta pregunta normalmente en algunos episodios sí la hacemos, otros no. Si pudieses revivir a un médico, ¿quién sería? ¿Un médico o cualquier persona relacionada con el ámbito de la medicina? ¿Quién sería y por qué? Pues es una pregunta un poco complicada, pero como quiero meter la cuñita promocional de anestesia, pues Pagés, que fue un médico militar, anestesista, y que fue el que inventó la epidural. Y entonces cualquier mujer que haya dado a luz
bajo con una analgesia epidural, creo que estaría de acuerdo conmigo que es un gran invento y es una técnica pues eso, que alivia mucho pues, durante el parto, pero también lo utilizamos en el intraoperatorio, control del dolor postquirúrgico. ¿Y en qué se diferencia la técnica de la epidural con respecto a una sedación o otro tipo? Es un tipo de sedación, me imagino, pero que se pone en un... No es una sedación. O sea, en anestesia tenemos así en grandes bloques anestesia general y anestesia regional. Dentro de la anestesia general, pues tienes anestesia general, sedaciones, sedación más profunda, sedación más superficial. Y luego la anestesia regional es que puedes hacer una cirugía durmiendo un brazo, durmiendo de cintura para abajo, ¿vale? Entonces ahí hacemos técnicas de encontrar el nervio, ponerle anestesia alrededor del nervio con ecografía. Antes se hacía sin ecografía, también aumentamos la seguridad con la ecografía, todo un poco como lo de antes. Entonces la anestesia epidural es anestesia, no es anestesia, es analgesia la epidural normalmente, ¿vale? Que también es diferente. Una cosa es anestesiar y otra cosa es disminuir solo el dolor. Entonces es poner un anestésico local en el espacio epidural a través de un catéter y por ahí vas poniendo la medicación según vaya necesitando el paciente. Vale. Un ibuprofeno. Bastante mejor, un poco más complicada de realizar la técnica que es la pastilla, pero y que dura mientras tengas el catéter puesto y no está exenta de riesgos, como todo, cualquier técnica. ¿Vale? Pero con cualquier fármaco, como decía mi profesor de farmacología, todo fármaco es un arma de doble filo. Te arregla una cosa, pero siempre puede tener un efecto adverso. Simplemente La última pregunta que solemos hacer es, si no hubieses sido anestesista, ¿qué otra profesión hubieses elegido? Pues dentro de las especialidades médicas, me planteé también otorrino, también un poco dentro del quirófano, más médico-quirúrgica, pero fuera de la medicina, que en el momento de hacer selectividad no entra en mi cabeza, pero a posteriori me he dado cuenta que creo que si hubiese hecho otra profesión, creo que sería igual de feliz que soy ahora. Y eso es algo que muchas veces les digo a estudiantes de bachillerato, les digo, tranquilo, o sea, y si no te da para medicina, que es una auténtica locura, como están las medias, hay otras profesiones buenísimas, vas a ser muy feliz con otra cosa que hagas al final. Lo que estudias te va motivando y te va gustando. La vocación al final llega en el momento que menos te esperes. Totalmente. Y la vocación tiene un límite también. Pero creo que habría estudiado farmacia sin dedicarme a la investigación, pero sí que farmacéutica creo que me podría haber gustado. Y si no, un cambio total, algo de letras. Filosofía. ¿Sí? Filosofía tampoco, pero... Latín. Historia del arte. Historia del arte, ok. Es un crossover un poco raro, ¿no? Está muy bien. Luego no tengo ni idea de historia del arte, pero sí que tengo una compañera y amiga que mientras estuve en la residencia se sacó por la UNED de historia del arte. Joder. Es una crack. Sí. Es lo bueno, yo creo, de los que somos de ciencias, que podemos pasarnos, ¿no? a algo de letras. Luego, sin embargo, si no tienes la base de ciencias, siendo de letras, es un poco más complicado. Muy bien. A mí me gustaría hacer una pregunta que se me acaba con esta entrevista. Sí. ¿Has vivido alguna situación en quirófano de algún paciente que estuviese clínicamente muerto y que luego volviese? O sea, es que a mí me sí, o sea, una parada cardíaca recuperada. Sí. ¿Y te han contado algo de qué han vivido, en qué estado han estado? O sea, ¿sabes? Porque a mí es un tema que siempre me parece muy interesante de toda esta parte del quirófano en los médicos, ¿no? De ¿qué pasa cuando mueres y vuelves a la vida? La verdad es que luego no les he preguntado, pero igual no se acuerdan de nada. Hay de todo. Probablemente no se acuerden de nada. Lo que sí sé es que cuando tienes al paciente muy malito, igual lo tienes despierto todavía y está pues muy hipotenso y muy tal, muchas veces te dicen, es que me encuentro fatal, es que me estoy muriendo. O sea, como que debe ser una sensación bastante desagradable cuando estás muy hipotenso y tal,
que enseguida remontamos, ¿no? Ponemos cosas tal y es como te encuentras, Sí, como sí, que te vas, ¿no? sí, Como- sí, ya estoy mejor y es que se les nota. Pero de preguntarles qué han visto, qué han vivido, no, no. Lo que sí que me hace mucha gracia es el tema de las madres. ¿De ver a la Muchos- madre? No, de que se acuerdan la gente de su madre. Incluso cuando sedas que están dormidos pero hablan o dicen muchas tonterías, es muy divertido. Algunas veces, incluso un paciente de 90 años durmiéndose, mamá, mamá, y No me dices, madre digas. mía, ¿dónde estará la madre de este pobre hombre de 90 años, no? Pero lo de las madres es una cosa... Yo creo que, o sea, bueno, supongo porque es como ese sitio de calor, ¿no? De sentirte arropado. Sí, el tranquilo, espacio ¿no? seguro al final. Sí, Claro. sí, Cuando estás en la situación más vulnerable, al final pasa. sí, pero eso sí que hay momentos divertidos que se dicen muchas tonterías, luego no contamos, o sea, no... Ayer, pobrecita, una señora que estaba con un poco de demencia, esto no sé si luego debería salir, pero le estaban poniendo anestesia local, pues porque era una señora con mucha patología y tal, entonces era anestesia local y una mínima sedación. Señora, anotar otro pinchacito de anestesia local. Y al tercer pinchazo dijo, el pinchazo te lo voy a dar yo a ti en los huevos. O sea, como, estoy harta. Sí, claro, y te ríes, porque- Qué guay. Sí. Bueno, vamos a finalizar el episodio que ha estado muy bien con un set de preguntas rápidas, ¿vale? Venga. En los que queremos que Como un respondas. rosco o algo así. Un rosco, efectivamente. Un rosco, oye, pues igual lo podemos llamar rosco, ¿no? Rosco final. Un rosco final en el que tienes que responder con una palabra, una frase, ¿vale? Algo Uy, muy esto no me lo rápido. esperaba. Exactamente, eso es lo que queremos conseguir también. Venga, vamos a empezar por la primera. Lo más peligroso de la anestesia es... La mentira. ¿La anestesia duele? No. ¿Voy a estar consciente durante la anestesia? No. ¿La anestesia es segura? Mucho. ¿Mejor sistema sanitario? El nuestro. Muy bien, y ahora con una frase y una palabra. O una palabra. ¿La sanidad pública es...? Es un lujo. Ujú. ¿Un buen anestesista es? Diligente y humilde. Antes de la anestesia, debería... Venir en ayunas. Y la última, después del trabajo, ¿qué te gusta siempre hacer? Unas aceitunas y una cañita. Muchas gracias, Patricia, por venir al episodio. Ha estado espectacular. Siempre nos gusta aprender sobre estas cosas que normalmente pues, son muy especializadas y no sabemos mucho, como que nos has dado mucha luz. Con que muchas gracias por venir y encantados de tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros, el placer ha sido mío.